Bienvenidos a Chasing the Ride, un video podcast lleno de conversaciones profundas con personas extraordinarias para quienes moverse es existir. Bueno, pues buenas tardes a todos. De verdad es un gusto tenerlos aquí. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Para nosotros esto es medio experimento. Queríamos cerrar el año conociéndonos cara a cara con muchos de los que han estado escuchando el podcast. Y bueno, es un gusto como ver varias caras con las que ya hemos hablado y saber también que a través de redes sociales pues han estado muy pendientes en cada capítulo. Para nosotros pues este proyecto, como lo hablábamos hace un año que empezó, hace menos, 8 meses, pues ha sido toda una aventura de aprender cosas de audio, de video, de un podcast que es como un formato bien diferente. Y creo que gracias a todas las personas que han estado pues conectadas y semana a semana escuchándonos, dándonos feedback, apoyándonos, pues han hecho de esto algo muy gratificante para nosotros. Entonces, pues primero quiero agradecerles por estar aquí, por haberse tomado el tiempo, más pues en esta temporada tan ajetreada para todas las familias. Entonces, de verdad, de todo corazón de parte de nuestro equipo, muchas gracias. Nuestro equipo es Pet, que está en la cámara allá atrás, Alejo, que también está ahí. Ustedes no los ven cada semana, pero ellos cada semana son los que están ahí conmigo en el podcast. Pues mi esposa, que está aquí con mi hija también y están siempre en las grabaciones. Entonces, pues nada, para empezar, simplemente quería, pues a los que no conocen a Oscar, que yo creo que todos lo conocen, presentarles a Oscar Sevilla. Creo que uno de los grandes ciclistas a nivel mundial. A veces uno, como lo hemos hablado muchas veces, uno se vuelve muy de paisaje ciertas cosas en Bogotá o en la sabana, ¿no? Como ver a Oscar, como ver a Egan, como ver a tantos ciclistas profesionales por ahí, pero cuando uno va a hablar o va a buscar en internet o a hablar con periodistas internacionales y eso, pues realmente Oscar no es un personaje menor. Entonces, que haya aceptado también esta invitación, Oscar, para cerrar esta temporada, pues es un gusto. Los que escucharon el primer capítulo con Oscar probablemente se hayan dado cuenta que quedaron como muchas cosas que nos hubiese gustado hablar. Y antes de arrancar pues ya como con el podcast formal y con lo que hacemos semana tras semana, quería también agradecerle pues a Suárez, que nos prestó su espacio, nos permitió venir aquí a la tienda, nos brindó pues este espacio, el sonido, bueno, todo. Muchas gracias a Suárez. Electrolit, pues que a cada uno de ustedes también les envió con mucho cariño una botella para que se hidraten muy bien. Ana Blooms, que nos envió también las billeteritas, carteritas que estamos entregándoles. Beyond, que fue la empresa encargada de la logística, pues en la que ustedes se inscribieron a través de internet. Entonces, pues esas marcas que sumaron su granito de arena, muchísimas gracias. Esperamos seguir contando con ustedes y que también pues este tipo de espacios sigan sucediendo. Entonces, pues nada, Oscar, ahora sí vamos al podcast. Pues nada, te doy la palabra para que saludes y nos... Buenas tardes a todos. La verdad que te has presentado muy bien. Para mí es un placer estar aquí, como igual que el primero que hicimos, ¿no? Cuando me invitaste el año pasado o a principio de este año para hacerlo, donde era el primero, donde había quizá más dudas. Ya te veo más suelto, más profesional, con más entrenamiento, más trayectoria, y no, la verdad que para mí es un placer compartir estos espacios, ¿no? Con todos los aficionados al ciclismo, hablar un poco pues de lo que nos apasiona, que es la bicicleta, todo lo que conlleva el mundo del ciclismo, no solamente las carreras, sino también pues lo que hay detrás, muchos temas de los que hablar. Y para mí es un placer, como digo, compartir temas de la bicicleta. Para mí el ciclismo, siempre lo digo, ha sido mi profesión. Me he ganado la vida con la bicicleta, afortunadamente. He sido un privilegiado de hacer lo que me gustaba desde niño. Pero aparte de eso, es mi pasión, ¿no? Es mi vida, me ha dado grandes valores, me ha enseñado muchas cosas, a ser mejor papá, a ser mejor esposa, a ser mejor compañero, a valorar las cosas. Y qué mejor que poder, digamos, transmitírselo a la gente, a toda esta gente que tiene esa pasión por este deporte tan bonito. Buenísimo. Yo creo que para arrancar la conversación les cuento algo que me pasó hace poquito. Yo cumplí años hace unas semanas, hace unos días, y fui a Patios a celebrar, a montar bici en mi día de cumpleaños. Y me encontré con Oscar y con un grupo de profesionales y me pasaron y yo me pegué ahí como a intentar un rato estar ahí en Patios y aguanté como hasta la mitad de Patios y me dejaron tirado. Pero veía a Oscar y pensaba como,
O sea, Macho, ¿usted cómo hace como para mantenerse tan en forma, como para tener como esa pasión? Porque pues el nivel obviamente usted lo tiene y todo, pero como la pasión con la que hace las cosas. No es fácil, obviamente, aunque me siento afortunado, me siento privilegiado, como digo, de que ya con 49 años que tengo, a punto de cumplir 50, me siento con la chispa y la energía de 30, con la mentalidad, con las ganas. Afortunadamente la salud me ha acompañado, porque me podía gustar mucho, pero pues bajar mi nivel o bajar mi rendimiento, pero hasta el día de hoy me siento casi igual que hace 20 años prácticamente, quizá con más sabiduría, con más experiencia, a lo mejor con un poquito menos de potencia, pero eso lo igualo con la experiencia. Entonces creo que todo está en la ilusión, ¿no? La ilusión que tengas por las cosas, no perder la pasión por lo que haces. Obviamente eso conlleva saber tener disciplina, sacrificio. Uno cuando sueña con cosas, yo soñaba con ser ciclista, con correr el Tour de Francia, lo logré, pero aún sigo soñando, aún sigo disfrutando de esos sueños, y los sueños se cumplen, pero trabajando. Entonces hay que a veces trabajar, a veces con mejores momentos. Mejores momentos me refiero a que tienes mejores sensaciones, que vas mejor, que tienes mejor desempeño. A veces con semanas y meses de pasar miseria, de no encontrar ese punto de ritmo, de no llegar a tu peso ideal. Entonces, digamos, aún me disfruto de todos esos procesos, ¿no? Me disfruto, digamos, tanto los buenos momentos como también, digamos, los de dificultad. Entonces creo que eso hace que me sienta vivo, que me sienta válido. También otra labor que me hace estar ahí aún rindiendo bien es el equipo, el Team Medellín, el cual pues creo que les aporto mucho a los chavales jóvenes, a los pelados, en la parte, digamos, de darles tranquilidad, darles o quitarles esos miedos, a veces escénicos, a veces esos momentos de tensión, de estrés, y creo que también eso me motiva demasiado y hace que todo sea todo mucho más fácil, ¿no? También el entrenar, ¿no? Entrenar es lo más difícil de un deportista profesional. Y de todos, ¿no? Yo creo que todos los que montamos bicicleta sabemos que el entrenamiento, pues a veces hay días que uno se levanta y no quiere, o le da pereza, o el clima, o no sé, o está cansado porque pues no duerme muy bien. Entonces también tengo esa ilusión de cada día levantarme a entrenar, obviamente pues sabiendo cómo hacerlo, cómo tener, digamos, los espacios. Si estoy muy cansado, pues saber diferenciar la fatiga de la pereza, que antes estaba hablando de eso. Pero aún me levanto, o mejor dicho, me apuesto con la ilusión de mañana entrenar, ¿no? De hacer mis 5 horas, mis 4 horas, sabiendo que no todos los días son iguales, que hay días que vas sin cadena, como se dice, y días que no puedes subir un puerto y te duele, pero tienes que hacerlo igual porque se aprende de todo, ¿no? De lo bueno y de lo malo. Brutal, brutal. Sí, yo admiro mucho eso porque siento, o a mí me pasa que cuando yo hago algo por pasión, como que fluye un montón, pero cuando eso se vuelve trabajo, cambia un montón a veces como mi sensación hacia esas cosas, ¿no? Entonces siento que, claro, la bici para un recreativo es como, uy, qué nota montar bici todos los días, qué privilegio, no sé qué. Sí, pero es una terapia, ¿no? Una terapia de liberación, muchas veces. Pero yo no le tengo que dar resultados a nadie. Si un día tengo pereza y voy, pero ya ser profesional y todo y mantener esa pasión casi que de recreativo, siento que es algo casi pues único, o que yo personalmente he visto como muy poco en lo que uno conoce como de deportistas profesionales, como que eso se desdibuja con el tiempo. Sí, no es fácil, ¿no? Y antes estaba hablando ahí fuera del podcast, que estábamos haciendo un podcast ya. No es fácil, digamos, mantener esa concentración y sobre todo ese estrés, ¿no? Que tienes hoy en día los deportistas de élite, de tener que... Tienes una responsabilidad, hay un patrocinador que te está pagando, dentro del patrocinador está el manager, el equipo, el director, hay una cadena, digamos, que todo el mundo te va a exigir. Luego, digamos, tienes que lidiar también pues, contigo mismo, con tu familia, con la prensa, con los aficionados. Va a haber aficionados que te van a querer, otros que te van a odiar. Tienes que saber, digamos, a todos respetarlos, y no es fácil mantener ese nivel de concentración, ¿no? Hemos visto que muchos ciclistas, muchos deportistas de élite, quizás en su mejor momento abandonan porque no aguantan mentalmente. Quizás físicamente tengan muchos años porque yo lo digo por experiencia, el físico, si uno lo cuida, si tiene unos hábitos sanos, si tiene, digamos, la mente medio limpia, sabiendo liberar obstáculos y sortearlos, puedes aguantar mucho tiempo, pero la cabeza es la que te va a decir hasta aquí llegué. Entonces, digamos, hoy, sobre todo hoy en día, el ciclismo siempre ha sido un deporte, o el deporte en general, de exigencia, ¿no? No es que antes fuera relajado y no entrenaras ni te cuidaras, no. Siempre ha sido de cuidarte, de dormir, de comer sano, de hacer muchas horas de entrenamiento, de mucho sacrificio, de mucha disciplina. No solamente de uno, sino de las familias también, ¿no? Las familias se involucran mucho porque, al fin y al cabo,
son muchos días de sacrificio donde no puedes estar, digamos, en fiestas que tocaba, o se graduó el niño o la niña y no estuviste en ese día porque estabas entrenando o corriendo. Son muchos sacrificios de un equipo, en teoría, que es la familia y uno mismo, ¿no? Entonces, todo eso, digamos, si no sabes gestionarlo, llega un punto que estallas, ¿no? Estallas y dices, no quiero más. Hoy en día eso ha incrementado más en los equipos, sobre todo en los equipos World Tour. Vemos que cada vez se parece más a la Fórmula 1, cada vez hay más exigencias, cada vez hay más técnicos o más profesionales en los equipos. Profesionales me refiero, antes estaba el preparador físico, el nutricionista ya apareció y el director deportivo. Y entre los tres, digamos, te hacían un plan de entrenamiento, un seguimiento y te exigían pues ciertos entrenamientos, ciertas pautas, ciertas cosas. Hoy en día los equipos ya no son 3, sino son 8 personas. El de biomecánica, el del sueño, el de la nutrición, el de no sé qué. O sea, entonces, digamos, al fin y al cabo, no solamente es entrenar, sino llegas a entrenar, tienes 20 reuniones. Donde te van a decir, no, es que esto lo hiciste mal, no, es que esto también. Y yo creo que ahí es donde vamos a ver de aquí para adelante muchos deportistas que no va a aguantar mucho tiempo, pero porque hay mucha presión, ¿no? Entonces, el que tenga la cabeza y tenga un gran profesional y sepa, digamos, sortear todos esos factores, quizás sí tenga para más tiempo, pero el que no tenga, digamos, la madurez mental, y más hoy que son más jóvenes, puede ser un hasta luego porque no van a aguantar esa presión. Claro, sí, de hecho esta semana, no sé si vieron, pero Rigo salió en un podcast en donde hablan de salud mental y pues hablaban un poco de ese tema de la carga emocional que implica el deporte de alto rendimiento y bueno, el ciclismo. Me pareció muy interesante y ahorita que lo tocas me parece brutal. Y tenía también, mientras hablabas, pensaba en algo que también pasó en estos días y es que los equipos World Tour están ahorita haciendo como concentraciones y todo. Y ayer hubo una noticia que Pogačar hizo un com en una subida como que, pues yo no la conocía, pero como que es muy legendaria. Sí, muy famosa para los profesionales cuando se están como probando. Puede ser un patios en la zona del Levante español, del Mediterráneo, entre, digamos, Benidorm, Javea, Calpe, Altea. Es una zona donde entrenan todos los equipos hoy en día profesionales. No ahora, ¿no? Ahora está muy de moda, pero desde siempre, ¿no? Desde hace 20, 30 años, por tema de climas, ahí se iba allí, digamos, clima muy bueno, subidas. Es invierno, digamos, entre comillas, porque no hace frío, pero es temporada baja para los hoteleros, no hay tanto tráfico y es una zona ideal para entrenar. Col de Rates, desde que yo corría en el 98 ya estábamos haciendo test, además de los típicos test de lactato, el test de 20 minutos a ver cómo estaba, con el preparador físico para, digamos, a empezar la temporada a entrenar, y siempre ha sido donde desde muchos años hasta ahora se hacían los test. Sí. Pogačar tiene el tiempazo que tenía y lo ha bajado anteayer, en diciembre. Sí. Que digamos en diciembre ya se supone que sí, estás como sí, entonces también Vingegaard lo hizo hace como 3-4 años más, como hace 4 o 5 antes de ser profesional con el Visma. Escuché que gracias a ese tiempo fue que el equipo dijo, oye, ese man... Claro, obviamente lo estaban siguiendo, claro. No sabían que era un desconocido, pero hizo ese tiempo y analizaron, no, este tipo es bueno, o sea, tiene buenos números, tiene buenos factores y lo cogieron. Entonces, digamos, una subida mítica allí, que muchos lo intentaron. Ayuso lo intentó, estuvo muy cerca de Pogačar hace 2 años, cuando lo tenía, estuvo muy cerquita, pero sí, la verdad que es impresionante, ¿no? Pogačar, mucha gente me pregunta, ¿no? Hablando de él un poquito, así en resumen, ¿qué pienso de Pogačar? Y yo digo, no, es un tipo que tiene un físico extraordinario, o sea, fuera de serie, pero lo que estábamos hablando, el tema mental. Creo que la cabeza, hasta ahora, porque ya hemos visto el año pasado en el Tour, empezó como a sentir un poco esa fatiga mental, pero hasta ahora creo que se ha divertido mucho haciendo lo que le gusta. Yo he conocido grandes deportistas con talento, pero impresionante. Jan Ullrich, por ejemplo, que fui compañero de él, que ganó un Tour de Francia, quedó segundo en 4 Tours de Francia y que fue un gran ciclista, pero yo lo conocí profundamente porque hice 2 años de equipo con él, habitación, concentraciones, y no confiaba en él. O sea, tenía unos miedos impresionantes. Lo que hacía lo hacía por fuerza física, o sea, por puro motor, pero no tenía nada de mente. En cambio, yo veo un Pogačar que físicamente es muy fuerte, superior. Quizá haya alguno parecido a él. Estoy convencido que seguro que tiene que haber alguno parecido a él, pero quizá no tenga el equilibrio mental que tiene él. Él creo que tiene el físico aquí y la mente aquí. Hay otros que tienen el físico aquí y la mente aquí, y no les da. Incluso hay unos que andan más, que tienen el físico aquí y la mente aquí. La mente creo que hoy en día es la que te hace ir más allá o quedarte ahí. Entonces creo que Poggi ha sabido muy bien gestionar toda la fama, la presión, sigue divirtiéndose en la bicicleta,
sabe sortear las críticas, porque hay mucha gente que lo critica, que si hay dopaje, que si detrás hay algo, que está pasando, que cómo así, y creo que tiene las cosas muy claras hasta ahora, como digo, porque ya el año pasado un poquito, signos un poco de fatiga, de que pues empieza como a, quizá a lo mejor a acostumbrarse a ganar, no le quiere más retos, ¿no? Sí. De hecho, hablaba estos días que quiere correr la Paris-Roubaix, que le hace más ilusión que ganar el Tour de Francia. Sí, leí. Entonces, creo que la salud mental, lo que estábamos hablando, es muy importante para rendir al máximo, ¿no? Si tú estás muy bien, tienes un gran físico y tienes salud mental, vas a rendir mucho. Si eres un fuera de serie, pero tu cabeza no está alineada, no vas a estar ahí. Macho, y con respecto al nivel, o sea, esos números que estamos viendo ahora pues son una locura en la actualidad y en comparación con el pasado pues son números que se superan en muchas vainas. Mucho. Como, ¿tú a qué le atribuyes eso? O sea, como al desarrollo de tecnología en bicicletas, al entrenamiento, Todo. a la nutrición o... Es un ¿qué es lo que conjunto, más? ¿no? ¿Qué es lo que más? Yo llevo 21 años de profesional y he visto toda la evolución desde bicicletas, uniformes, alimentación, entrenamiento. Ha cambiado, tampoco ha cambiado totalmente. O sea, yo le digo a mucha gente, tengo planes guardados de entrenamiento del año 2000, 98, y son muy parecidos a los de ahora. O sea, cambia algunas cosas, pero trabajo de fuerza, fuerza explosiva, fuerza de resistencia, o sea, muy parecido. Pero ¿qué pasaba antes? Que antes, digamos, muchas cosas, pero una de ellas es el entrenamiento. Antes te paraban, acababas Lombardía y te paraban 3 meses de entrenar, ¿no? Que hay que descansar, que son 3 meses parado, pero parado. Cuando arrancabas a entrenar en enero estabas con 7 o 8 kilos de más, te dolía todo al empezar a montar bici, te daba la pálida a los 30 kilómetros, entonces digamos, tardabas mucho en coger la forma. Ahora vemos que paran 15 días. Entonces, digamos, el cuerpo siempre está casi óptimo para... O sea, bajas un poquito cargas, pero con 4 días de entrenamiento, mira lo de Poggi, en diciembre haciendo con. Sí. O sea, digamos, no paras tanto. Tema de nutrición, siempre nos hemos cuidado mucho en la comida, siempre ha sido, digamos... dietas, digamos, pues muy enfocadas al deportista, de comida sana, comida limpia, o sea, sus carbohidratos, tus proteínas, tus verduras, siempre evitar, digamos, grasas saturadas, azúcares, cosas, digamos, de paquetes, pero hoy en día aciertan mucho más, van más o sea, antes era como más o menos, ahora ya vas, cada uno tiene su estudio con su nutricionista, entonces tú sabes que necesitas X carbohidratos por hora para tal carrera, que necesitas hidratarte con tantas sales, que tú necesitas menos, entonces digamos, todo es más personalizado, antes era todo más estándar, entonces, digamos, eso hace que el motor de uno obviamente sea está más enfocado a rendir al 100% en todos los momentos. Y el tema del descanso también, creo que el tema del descanso, de recuperar, hoy en día pues cámaras hiperbáricas, crioterapia, fisioterapeutas. Antes, digamos, estaba el típico masajista, que es muy bueno y te da masaje, pero hoy en día, aparte del masajista que te da el masaje, tienen fisioterapeutas, tienen osteópatas, quiroprácticos, colchones que llevan, digamos, a los hoteles para evitar un poco... Eso. Sí, porque a veces son colchones buenos en todos los hoteles, pero a veces tú no le pasa. Tú duermes hoy aquí, mañana allí, la almohada es más alta, más baja, el colchón puede ser más duro, más blando y te puede, digamos, que Claro, tu sueño pasar sea, digamos, no sea igual. Entonces, digamos, hoy en día llevan hasta los colchones a cada hotel, los ponen y tú duermes todo el día en tu mismo colchón. Claro. Entonces, digamos, sí, quizá un día duermas peor, pero no vas a tener ningún cambio brusco. Entonces, digamos, todo eso hace que hoy en día nos controlamos con los relojes, con las pulseras, vemos cómo es el sueño, cómo es todo. Como digo, hay muchos números que analizar, que a veces es bueno y a veces es malo, pero todo eso ha conllevado a que el nivel suba, ¿no? Obviamente también las bicicletas, rodamientos, comodidad, confort, biomecánica, todo eso ha hecho que hoy en día el atleta sea más ¿cómo es la palabra? Más rápido, más veloz en todo y como he dicho antes, cada vez se parece más a la Fórmula 1, que cualquier detalle cuenta, ¿sí me entiendes? Sí. Cualquier detallito te va a contar, o sea, hasta los uniformes, ¿no? Uniformes, ahora con Suárez estuvimos en el Túnel del Viento en California, en Specialized, en diciembre, con Walter Vargas, y estuvimos viendo, digamos, los uniformes, las mangas, tal, y de un uniforme a otro, cambiándole ciertas cositas, ahorrabas 10 vatios. Es un montón. O sea, 10 vatios, digamos, vas mucho más rápido, mejores tiempos, menos fatiga, más durabilidad. Barato con Ceramic Speed. Sí, y ahorra... sí. Macho, pero digamos ahorita que estás, claro, los profesionales tienen acceso pues a un montón de disciplinas que acompañan al ciclista profesional y lo llevan a mejorar, pero en el caso de nosotros los recreativos, si dentro de la mesa tú tuvieras, no sé, nutrición, bicicleta, ropa, bueno, todos los factores que influyen, ¿cuál tú dirías, si usted es recreativo y solo puede escoger unos, cuáles enfoques en esto para mejorar? Lo primero es no obsesionarse. Okay. No obsesionarse porque obsesivo, la obsesión mata. No. Hay que buscar la mejora, hay que buscar, voy a mejorar con la bicicleta, voy a mejorar las ruedas, el entrenamiento. Mira, voy a cambiar mi manera de comer o voy a evitar
Conocerse uno, no es que el amigo mío no come carbohidratos, yo tampoco, no. Cada uno somos uno. Es probar y si realmente te cae mal, pues te cae mal, pero no porque el amigo te dijo y no hacerse como... hacer cosas de que uno hace una cosa, el otro otra, no. Obviamente puede coger consejos, probarlas y si más bien lo hago, pero no hacerlo porque lo hace el otro. Intentar uno conocerse, primero es conocerse. Me refiero a la obsesión porque la obsesión no es buena, ni para los profesionales ni para los recreativos. O sea, uno quiere mejorar y tiene que entrenar y tiene que sacrificarse y tiene que tener disciplina y tiene que tener, digamos, salir un poco del confort. Pero que no se convierta en obsesión, que sea siempre pasión, que disfrutes, que lo que hagas no se convierta en algo estresante, que lo que es una pasión no se convierta en cogerle odio, en cogerle aborrecerlo, no. Entonces, digamos, no llegar a sus límites. De ahí para adelante, no, obviamente, pues yo creo que la alimentación es lo más importante. ¿Alimentación? Alimentación creo que es lo más importante, obviamente una bicicleta bien, obviamente tu confort, si es más ligera o tiene mejores ruedas, mucho mejor, pero sobre todo buscar la comodidad biomecánicamente, que transmitas bien la fuerza, que te sientas cómodo, que no porque tengo que ir clavado adelante, porque es que si no me dicen que tengo muchos anillos adelante y se ve fea la bicicleta, no, o sea, busca, digamos, la efectividad. Eso es importante. Pero la nutrición, yo creo que la nutrición, sin obsesionarse, ojo, no es que digas no puedo comerme ahora una natilla, un buñuelo en diciembre, no, cómenselo, no pasa nada. Pero intente mantener siempre como una línea saludable. Y no es tan complicado, es tener una dieta, digamos, sana, equilibrada, cosas que creas que te caen bien y con eso el cuerpo va, al final, a la larga, te va a dar mucha durabilidad, vas a evitar lesiones. Y es clave. Y luego otro detalle, digamos, muchos tienen su entrenador, pues, que hoy en día pues, que creo que es muy bueno estar, digamos, como guiado un poquito pues, de alguien que te guíe los entrenamientos, sabiendo que casi todos trabajan y que no pueden, digamos, 100% dedicarse a la bicicleta, que tienen que buscar el tiempo, el espacio. Entonces, digamos, un entrenador que comprenda un poco eso, ¿no? Que también sepa que es tu pasión, que es tu recreación y que tampoco eres un profesional, que te va a sacar el máximo rendimiento, depende de lo que tú quieras, pero tampoco se convierta eso en algo que no puedas hacerlo. Y cuando lo hagas, pues hacerlo con control y disfrutándolo. Y algo que obviamente no me meto ahí, porque como soy entrenador, para mí algo clave para mejorar siempre es el trabajo de fuerza. O sea, la fuerza creo que... ¿O fuerza sobre la bici? Sobre la bicicleta. El gimnasio es bueno también, digamos, para compaginarlo, para trabajar ciertos músculos que a veces no trabajan en la bicicleta y darle una estabilidad al cuerpo y quizá músculos que a veces tenemos como, entre comillas, dormidos, como un poco... atrofiados, un poco darle un poco de actividad. Pero en la bicicleta, encima de la bicicleta se trabaja de fuerza, tanto fuerza de resistencia, fuerza explosiva, fuerza de velocidad, creo que es clave, ¿no? A veces no depende tanto del tiempo, la cantidad de horas de entrenamiento, sino de la calidad que le metas. Y tampoco todos los días, obviamente, pero sí hacer calidad. Muchas veces yo hablo con muchos ciclistas, no es que no tengo el tiempo. No te preocupes, fin de semana le metes un poco más y entre semana... Si es simulador, si es un patio, es lo que puedes hacer, gestionarlo bien. O sea, días que vayas tranquilo, porque también es bueno salir con el amigo, hablar, desestresarte, liberarte un poquito, también te va a hacer bien. Y días que ya, bueno, voy a hacer un trabajito de fuerza, o voy a hacer unas arrancadas, o voy a hacer algo que no son 3 horas, que es 1 hora, pero es 1 hora bien hecha. Buenísimo. No, bueno, entonces alimentación y entrenamiento de calidad. Sí, obviamente. Con de fuerza, sobre todo. Y que no se deje de disfrutar, o sea, sobre todo eso, que no se convierta en una obsesión. Que obviamente saber diferenciar la disciplina o el sacrificio de la obsesión. Claro. O sea, te va a costar disciplina, sacrificio, porque a veces estás en la casa y salir ahora, pereza, no sé qué, o madrugar, pero lo haces luego a gusto, pero que no se convierta en que tengo que hacerlo, si no lo hago, no sé qué, no. Obviamente es difícil llegar a diferenciar, pero si caes en la obsesión, puedes aborrecer la bicicleta. Bueno, sí, me parece un gran consejo. Siento que en recreativos nosotros a veces nos obsesionamos negativamente y lo de la comparación y todo también puede jugarnos muy en contra. Entonces, qué chévere escucharlo. No, uno tiene que, o sea, intentar mejorar, obviamente, pero valorar lo que tiene. O sea, creo que como humanos tenemos que siempre aspirar a más, pero sin dejar de valorar lo que tenemos o lo que hemos conseguido hasta ahora, ¿no? Y saber cómo son los tiempos, los plazos, las cosas, cada uno es quién, hasta dónde quiero llegar y al final todo tiene su recompensa. Entonces... Obviamente hay que sacrificarse, que hay que tener disciplina, pero como digo, que todo sea para gozárselo, para luego disfrutarlo. Brutal. Listo, Macho. Entonces ahora sí quisiera entrar ya a una parte como más histórica. En el capítulo pasado nosotros dijimos como, oiga, sería una nota hablar de algo. Y yo esta semana estaba buscando porque es un tema y es la Vuelta a España 2001, ¿cierto? Ajá. 2001, y yo no sé en dónde escuché, en algún podcast o en algún lugar, yo había escuchado que tú has contado algo de eso y esta semana lo estuve buscando y no lo encontré por ningún lado. Creo que era uno de Javier Ares, pero yo escuché la entrevista completa y no hablaban de eso, pero
Yo me acuerdo que tú contaste la historia de la Vuelta a España 2001. Para contextualizarlo, y antes de que el macho empiece, pues fue un año espectacular para Oscar, o sea, camiseta blanca también en ese mismo año en el Tour de Francia. De Francia. Vas a la Vuelta a España y eres el líder de la Vuelta a España y el que lleva a ganar la Vuelta a España, y en la última etapa... La última etapa algo pasa, que es lo que vamos a escuchar ahorita, y no puede ganar esa Vuelta a España, queda de segundo, pero es una vaina muy, muy heavy. Entonces quiero que nos cuentes esa historia y pues que ese sea ya como el tema central de esa charla. Sí, obviamente el 2001 fue un gran año para mí. Como he dicho antes, digamos, el ciclismo cambió mucho porque hasta los 26, 27 años no te dejaban ser líderes. Y eras tranquilo y aprendizaje. Pero yo tenía 24 años, 23 años y mi líder, Roberto Era, se fue del equipo. Entonces me tocó acelerar el proceso y ser líder del equipo. Obviamente con no mucha presión, pero pues me tocó ser líder. Fui al Tour de Francia a aprender, era mi primer Tour de Francia a aprender y bueno, quedé sexto y gané el joven. Impresionante. Entonces, la verdad que pues feliz, sexto en el Tour de Francia, primer joven, estar en los Campos Elíseos en el podium, es algo pues inolvidable, ¿no? Siempre lo digo que desde niño soñaba eso, ¿no? Estar en el Tour, estar en el Tour. O sea, ir al Tour, ya digamos, subir al podio, ganar algo y ganar el maillot blanco, estar en la foto, digamos, en el podio con los Campos Elíseos al fondo, el Arco del Triunfo atrás, la verdad que eso es... Creo que cualquier deportista con eso ya diría, bueno, ya me puedo retirar tranquilo. Sí, ya sí. Logré, y más ver a mis papás ahí que estaban pues viéndome, que habían sido parte pues de todo el proceso, el sacrificio para llegar ahí, es algo que es difícil de describir. Corro el Tour, quedó, como digo, maillot blanco, subo al podio, ganamos por equipos, bueno, me voy para mi casa, me dicen, no, ya no vas a correr más porque ya has corrido el Tour, eres muy joven, ya sigue entrando suave, ya pensando en la temporada siguiente. Listo, yo siempre me he cuidado mucho y me gusta mucho la bici, entonces nunca me he relajado demasiado. O sea, no he sido el que he dejado la bici y me subido de peso, no, he seguido montando suave, pero siempre con mis hábitos y pensando siempre que las carreras se ganan. Hay un dicho que aquí no aplica, pero hay un dicho que dicen, las carreras se ganan en verano, pero se corren en verano, pero se ganan en invierno. Okay. Como diciendo, bueno, en esta parte de la temporada, diciembre, noviembre, enero, es donde, digamos, donde se preparan las carreras para ganarlas en verano. Mejorar detalles... que tengas, digamos, que trabajar mejor, fortalecer deficiencias, trabajar la mente, o sea, muchas cosas que luego te van a ser clave para ser más fuerte. Entonces, bueno, seguí entrenando, que me voy por otro lado, y ya llega la Vuelta a España, faltaba una semana y me llaman del equipo, no, tienes que correr la Vuelta a España porque pues eres la imagen del equipo, has quedado en el Tour, ves a la Vuelta, sabemos que no estás bien, pero vas y si quieres te retiras o la haces como quieras, sin presión, o sea, no te sientas, haces lo que te dé la gana. Y yo siempre he sido de mucho respeto a mí mismo, pero también a los aficionados. Es decir, bueno, yo no puedo ir a una carrera a pasearme. Igual no estoy bien, no la puedo ganar, pero que me sienta válido para hacer algo, para subir caramañolas, para hacer una escapada, para hacer algo. Porque ese es mi lema, ese es o sea, yo no soy capaz o sea, siempre digo, no es que te respeto a uno mismo porque entrena mucho, a las familias que están ahí detrás, a los aficionados, al equipo, a la marca que te paga y a las carreras, organizadores de carreras, que también digamos hacen un gran esfuerzo. Entonces digamos, yo quiero por lo menos hacer algo, intentar, mejor o peor, pero hacer algo. Entonces llego a la Vuelta a España y arranco sin presión ninguna porque pues, y arranca la Vuelta y como el cuarto día me pongo líder en Lagos de Covadonga. Sí, impresionante. Me pongo líder, andaba muchísimo, que a veces lo que hablamos en ciclismo, a veces uno entrena como un loco y va bien, pero no coge el ritmo que quiere y ahí simplemente monté bici después del Tour, monté relajado, no paré, o sea, monté, no me paré, pero no hice nada específico. Y tenía unas piernas impresionantes, o sea, volaba. De hecho, no metí más tiempo en los Lagos de Covadonga porque Santiago Botero iba líder, que era compañero mío del equipo, y él se quedó abajo. Yo lo esperé, hasta que me dijo el director y Santiago, no, ya, vete arranqué. Que no voy. Y arranqué ya tarde y aún así metí tiempo. Donde hubiera arrancado hacia abajo, creo que hubiera ganado la vuelta con más tiempo. Entonces, bueno, me puse líder y faltaba todo. Faltaba abanico, el viento de España, contrarreloj, subidas. Tuve un gran equipo a mi lado, un equipo que me trabajó al 100%, con corredores muy veteranos como Paco Cabello, que hoy en día es un gran entrenador de los mejores ciclistas de España, Ángel Edo, estaba Santiago Botero, Félix Cárdenas, colombianos, y bueno, trabajamos muy bien, seguimos leer la carrera. Yo empezaba a ser líder el primer año y había trabajado con muchos líderes, pero pues una cosa es trabajar con ellos y siempre he sido como de escucharlos y aprender, otra cosa es tú ser el líder y tú mandar. Entonces bueno, ahí medio creo que aprendí, siempre escuchando a los veteranos, pero supimos llevar la carrera
a nuestra marcha, ¿no? Que no es fácil, porque una cosa es coger el líder y mantenerlo. Claro. Lo que vuelvo antes, la presión mediática, el medio escénico, todos corren contra ti porque es el líder, entonces, digamos, a veces eres joven y no es fácil gestionar eso. Claro. Pero bueno, lo hicimos bien, 16 de líder. Llega 16 días de líder. 16 de líder desde claro, pues, toda la carrera. al podio, un vestido de maillot oro, era oro, no era amarillo ni rojo, era el maillot oro. Ok. Y bueno, ya el último día, normalmente las carreras siempre, o casi siempre acaban el último día, o en París o en la Castellana, como un circuito suave. Pero ese año terminaba una contrarreloj en Madrid, en la Castellana. Yo tenía como 1 minuto y 50 al segundo corredor, que era Ángel Luis Casero. Y esa época no había, como hoy, pues todo internet, Instagram, páginas, no, era todo prensa escrita. Ya de hecho, las prensa ya estaba haciendo las portadas de la... Por ejemplo, que la tengo en mi casa, tengo el marca que me regalaron. Ciclismo a fondo, ya ponía Óscar Sevilla, campeón de la Vuelta a España. Claro, tenía que hacer las planchas. Claro, salía el lunes y ya era el domingo y ya estaba listo todo, ya. Uy, no. Entonces, bueno, todo escrito, que no, pues el niño, la revelación de la Vuelta, qué tal, no sé cuánto. Bueno, llega la contrarreloj, salgo. Mi papá, en paz descanse, siempre me apoyó, nunca me criticó nada, nunca me exigió nada, siempre estuvo ahí desde que empecé. Y me acuerdo que el sábado, la contrarreloj del domingo, me dice... ¿Ya está la bicilista de contrarreloj? Yo sí. Duerme con ella en la habitación. ¿Por qué? Duerme con ella, que no me fío. Duerme con ella. Ya, mi papá está loco. O sea, mi papá... O sea, pero él bueno. siempre estaba muy presente como en las carreras. Sí, duerme con la bici, que no me fío. Y no me fío, ahora lo contaré, porque entonces, bueno, yo no le hice caso, obviamente, salí a la contrarreloj, feliz. En ese momento, hoy en día me siento afortunado porque me quieren mucho en España, en Colombia, en muchos lugares, la mayoría de la gente. Hay gente que no me quiere, no pasa nada, es de respetar. Pero la mayoría de la gente, y en España en esa época, pues era como el rey, ¿no? Era como en su época Contador o Claro. Indurain o Perico Delgado, era el ídolo de España. Claro. Entonces, digamos, toda la afición conmigo, el niño va a ganar la vuelta, ya estaba ganada, tal. Salgo la contrarreloj, era corta, eran 18 kilómetros, no era muy larga. Y todo iba bien, en la mitad de la contrarreloj aún le metía 2 segundos más a mi rival. Y faltaban 6 kilómetros, se me partió el manillar de la bici de contrarreloj. Se me partió el manillar de la bici de contrarreloj. Me puse muy nervioso, me puse muy ansioso. Quizá en ese momento... ¿Se partió de que quedaste...? Se partió y se me quedé así colgado. No. Y era un manillar de aluminio, o sea, no era de carbono como ahora, 3D, que son delicados. Era un manillar pesado. Aguantaba todo. Eso. Mi papá luego compró 3 manillares. Mi papá era mecánico de carros, compró 3 a ver si se rompían y se rompían. Ay. Y bueno, entonces, hoy en día, si me hubiera pasado hace 10 años, hubiera ganado la vuelta. Porque me hubiera, o sea, con lo que he aprendido durante mi carrera deportiva, hubiera sabido mantener la calma, coger el manillar con una mano y pedalear ya fuera despacio y hubiera llegado, hubiera ganado. Pero me agobié, me entró ese pánico como que no puedes respirar, como empecé a llorar, ahogándome, llamaba al coche, el coche no llegaba, la bici. Bueno, al final llegué llorando a la meta, ya entregado, ya una vez que me pasó me entregué, como ya voy a perder, en vez de decir no, voy a solucionar el problema, voy a ganar, voy a intentar llegar. No, me entregué y era un sabor agridulce, ¿no? Porque sí, perdí la vuelta, pero decía segundo. O sea, había hecho Claro, en el Tour sexto, mejor joven, ahora segundo en la Vuelta a España, tenía 24 años. Pucha, o sea, pues listo, dentro malo estoy, o sea, estaba viviendo un sueño. Luego ya pasan los días y empiezas, sabes que la vuelta era mía, o sea, si yo la hubiera ganado, si es que sorteé todo. Entonces, bueno, luego mi papá nunca se fiaba. Pepe Quiles, que era el manager del equipo, al cual estoy muy agradecido porque me dio la oportunidad en el equipo, me fichó por 5 años cuando era muy joven, me tuvieron en el equipo, pero quizá ahí no se portó demasiado bien. Yo tenía un contrato por 5 años, normal, no un supercontrato, un contrato muy bueno para la edad que tenía y para la proyección que tenía, pero tenía unas cláusulas o unas bonificaciones por si hacía podio en la Vuelta, Tour o Giro, o lo ganaba. Okay. Entonces, digamos, tenía mucho dinero si ganaba Si ganabas la vuelta. en la Vuelta a España, casi 1 millón de euros de premio. Y yo ya le había hecho toda la publicidad al equipo. O sea, que él me, pues, digamos, eran casi 16 días de líder hablando de mí, de la Vuelta a España, de Óscar Sevilla, líder, podium, era el corredor. Ya no solamente ganar la Vuelta, sino como el futuro, ¿no? Para los otros siguientes años. Y yo nunca pensé eso, obviamente. Mi papá sí lo pensó, de que iba a haber alguna manipulación, alguna cosa. Yo siempre dije, papá, no, pues pasó y pasó. Mi papá, como te digo, compró 3 manillares, los probó, era mecánico de carros y de motos, los probó, hizo test, esto no se puede romper así tan fácil. Eso tuvo que hacer algo. Al tiempo, un director deportivo del equipo me confesó, me dijo que, o sea, nunca vi una claridad así fuerte, pero me dijeron que hubo una manipulación de que yo no podía ganar la Vuelta, o sea, de que
no querían o no estaban dispuestos a pagarme ese dinero. No, pues sí. Que yo tenía contrato en el equipo, yo llegué en el equipo, que tengo un contrato de 5 años, o sea, yo no me iba del equipo, estaba blindado. Y después varios directores, mecánicos, masajistas, nunca me dijeron nombres directos, no puedo acusar a nadie. Tampoco quiero desmeritar a Castero, que ganó la vuelta, claro, porque ganó bien, estaba ahí y la aprovechó, o sea, ganó. Claro. O sea, no es que digas que no, él ganó y la vuelta hace él, es un gran amigo mío y él ganó. Pero sí hubo, digamos, entre comillas, una mano negra que impidió que ganara la vuelta a España. A mi gente allegada le digo que la vuelta no está en el palmarés, pero para mí es como si fuera mía, o sea, claro, la considero que la gané porque la viví, me la disfruté. No solamente yo, sino mis compañeros del equipo se mataron por mí. Entonces, bueno, fue duro y digo, no está en mi palmarés, pero para mí moralmente es como si lo hubiera ganado. Pero sí fue una historia dura, sobre todo con el tiempo, ¿no? Quizás al momento que acabó la vuelta, como te digo, estaba feliz, estaba eufórico, gané el segundo en la vuelta, tenía mucho futuro por delante, mucha proyección y bueno, luego pasa el tiempo y empieza a decir, claro, a atar cabos, a atar cosas y fue como algo turbio. Hubo mucha polémica en esa vuelta también. Días antes, revelaciones de chats del médico de mi equipo que hablaba con Casero, lo sacó un periodista que en esa época pues en la radio daban mucho la vuelta, que era José María García, de la COPE y de la Morena de la SER. Sacaron muchas conclusiones porque cogieron una llamada del otro corredor con el médico de mi... Bueno, unas cosas raras y al final, entre unas cosas y otras, digamos, la vuelta la perdí el último día. Sí. ¿La perdió o me la quitaron? No, qué historia. Sí, es dura, obviamente, como te digo, pero me dejó aprendizaje, ¿no? Me dejó aprendizaje de saber superar las cosas, Obviamente no puede ser uno hermético y no puede ser, digamos, desconfiado, pero también, digamos, aprender a tener un poquito de ser un poquito de malicia, ¿sí? De decir, bueno, o cuidar las cosas o estar pendiente de las cosas, porque a veces uno es demasiado fresco, demasiado y quizá uno no piensa que uno haría eso, pero sí te lo pueden hacer. Otras personas, claro. Y obviamente cuando ves que hay tanto dinero por detrás, que le cambia todo mi contrato, mis cosas, obviamente las relaciones se enturbiaron un poquito con el equipo, seguí en el equipo un año más, pero ya no era lo mismo porque obviamente pues poco a poco se fueron sabiendo cosas. Claro, digo, siempre rumores, nunca hubo... Claro. Y al final, cuando pude, me fui del equipo. Cuando pude, me fui porque no me sentía pues valorado, ¿no? Claro. Obviamente pues yo di todo, me entreno cada día, intento hacer las cosas mejor y si no voy a ganar porque para eso me hubiera dicho, mira, negociemos la prima. Te voy a dar, no te puedo dar esto porque no lo tengo, te voy a dar la mitad o menos de la mitad, pero no me... Claro, no hagas esto. No me hagas esto. Creo que hubiera sido más ético. Claro. Y es increíble porque, claro, uno escucha eso y dice increíble pues que esas cosas pasan dentro del deporte, pero yo una vez leía en un libro que hablaba contador y él contaba algo parecido cuando estaba con Armstrong. Cuando estaba con Armstrong, estaba en el mismo equipo y eran dos campos diferentes. Te das cuenta que este lado era el equipo de contadores, el equipo de Armstrong. Sí, los mecánicos trabajaban aquí, ellos allí, la bici de contador en su habitación todos los días. Ah, bueno, pero leía algo o sea, como que el dormía en la habitación del mecánico todos los días, la habitación de contador. Increíble sí, obviamente son cosas que uno desde fuera dirá, no puede ser, no sé cuál, pero sí ahí vio... Sí. O que les llegaban, no sé, que Armstrong tenía un material, unas ruedas súper tope y al man le botaban otras que no eran... Y sí, quizás tenían un contrato con una marca X, todo el equipo, y a Contador le daban esas ruedas, digamos, que eran buenas, pero más normales, y Armstrong tenía unas ruedas las mejores del mercado, maqueadas, o sea, como hechas para él. Con la marca del equipo supuestamente, pero eran superiores. Sí. Entonces, había una guerra interna grandísima y así ha pasado en otros equipos, ¿no? Obviamente no es fácil, ¿no? Lo hemos vivido también en Movistar con Nairo, la época con Landa, con Valverde. Muchas situaciones que siempre ha habido, digamos, ciertos rifirrafes, ¿no? Entre corredores y a veces entre equipos, ¿no? Entre los managers o India, obviamente... Todos quieren ganar, los equipos quieren ganar porque pues hay mucha repercusión y muchas cosas detrás, pero entre los managers de los corredores, managers de los equipos, o sea, también hay un tema que hay que saber moverse muy bien. No, increíble. Y digamos, después de eso, tú ahora, bueno, no sé si ahora, pero después de eso, en los años posteriores, ¿fuiste como de tu bici en el cuarto, como mucho más desconfiado con eso? ¿O igual que como, Siempre ha sido, creo que me han pasado más cosas por ser buena gente. Relajado, buena gente, que por ser así. Nunca ha sido, no sé, siempre he sido demasiado confiado. Sí. Y como te digo,
también me he llevado grandes amigos, grandes personas por ser así. También me he llevado a veces desengaños de gente que le has dado la mano y ha abusado y me ha sido... Pero es mi manera de ser y sigo siendo así. Entonces, no, la verdad que no. Obviamente he mirado mucho, he jodido mucho a los mecánicos, he bajado a ver la bicicleta 20 veces antes, la he revisado. Obviamente aprendes algo, pero nunca he sido desconfiado. Creo que hubiera sido una cosa que quizás no me hubiera permitido seguir corriendo. O sea, creo que hubiera una sesión de que quizá me hubiera mamado. En cambio, no, pues un poco más tranquilo, obviamente sin descartar cosas, mirar, estar pendiente. Yo jodo mucho a los mecánicos, yo últimamente a los mecánicos los jodo demasiado. O sea, yo les digo, es que te jodo porque quiero ganar o quiero mejorar. Y no solamente a mí, a mis compañeros. Y nosotros entrenamos 30 horas a la semana, me cuido en la comida, hago sacrificios. Tengo que evitar, a veces es inevitable que haga una avería mecánica, que haya un problema, es inevitable. O sea, puede pasar un pinchazo, una rotura de bicicleta, una cadena. O sea, puede pasar, pero intentar evitarlo. Entonces soy muy insistente con ellos, bajo, los miro, los reviso, les exijo, hey, miraste tal cosa, sistema de mantenimiento, no, dale, o sea, no sea perezoso. Entonces, digamos, sí los jodo mucho y estoy más pendiente de ellos, pero sigo confiando y no me considero una persona desconfiada. Y en tema de mecánica, ¿tú le metes mano a tu bici? O sea, me gusta obviamente, siempre que se arreglan las bicicletas, me gusta hacerles estar pendientes, pero cuando está el mecánico trabajando, le dejo trabajar a él. Confío en él para que sienta que yo también confío en ellos, ¿no? Obviamente, uno cuando está en un equipo ya tiene unos buenos mecánicos. Hemos también, algo que hemos hecho en los equipos que he estado es intentar que todo el mundo tenga sentido de pertenencia, ¿no? De que un equipo es de todos, que gana uno, pero ganamos todos. Entonces, digamos que el mecánico, el masajista, el administrativo, obviamente los corredores, directores, que todos se sientan que estamos trabajando por una causa que es ganar, y gane uno u otro, al final ganamos todos. Entonces, digamos que todos tengan sentido de pertenencia, que hagan las cosas con cariño. Yo sé que a veces no es fácil igual que para un ciclista, a veces es duro la etapa y no te sientes bien, a veces el masajista estuvo un mal día y no te puede dar el mensaje como otros días, o el mecánico está más cansado, comprenderlos, obviamente. Yo a veces me le bajo al masajista de la camilla, porque me subí a la camilla a dar el masaje y he notado que no tenía, estaría cansado, fatigado, un mal momento, y sientes como que no sientes la energía. Y tranquilo, no pasa nada. No, tranquilo, no sube. No, descansa, Mari. O sea, descansa, no pasa nada. Porque no me des masaje y no pasa nada. Descansa, vete a dormir y mañana me das bien, con ganas. Entonces, digamos, es comprender a la gente y saber que somos humanos y que podemos tener días mejores que peores, pero que luego, cuando estamos bien, que todos tengamos sentido de pertenencia y que lo hagan todos con el máximo cariño posible, ¿no? Entonces, motivar. Uno a veces como líder, yo soy líder de equipos, afortunadamente he sabido ser líder, creo que he sabido ser líder, obviamente sigo aprendiendo. Hoy en día quizá no sea el líder para ganar, pero sí un líder como para motivar. Y me gusta, digamos, eso, estar pendiente de todos, ¿no? Del más fuerte, el más débil, del masajista, del chofer del camión, y a todos mantenerles un buen ambiente, ¿no? Agradecerles, o sea, un gracias no vale nada. Y es muy importante, o sea, cada una etapa y tú vas a ver desde el más importante al más débil, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Gracias, tal, vamos bien, o sea, que todo el mundo se sienta importante, ¿no? Entonces me parece que eso es algo que motiva y que ilusiona mucho y que hace la diferencia de un equipo o una empresa. 100%, qué gusto escuchar eso, Oscar. Oscar, tú te hiciste también viral por una cosa, y yo no sé si tú eres consciente de eso, y no sé si ustedes lo vieron en internet, pero el macho una vez subió un reel donde estaba corriendo por allá en Argentina y le pone una cinta aislante a una parte del marco como pegado a la rueda para que la cinta recoja lo que se queda pegado en la rueda y evitar pinchazos. Entonces fue un reel como que le grabaron así él con su cinta. ¿Qué es eso? No, entonces explica ahí. Me parece muy chistoso porque en todas las carreras de este año, en los corrales, todas las bicis con cinta. No, es una buena, obviamente tenemos túbeles que hoy en día sé ya muchas cosas, pero es algo que utilizamos mucho en España en verano y en Argentina también, cuando queremos en Juan, que era verano. Hay muchos, sobre todo muchos, no sé cómo se llama aquí, cadillos, como abrojos. Sí, sí, sí. O sea, son como esquirlas. Sí, como cuando digamos en verano, o sea, en invierno hay esas maticas que sueltan como unas bolitas que tienen pinchos. Ajá, y cuando se secan en verano, sí, se ponen duras. Okay. En invierno están verdes y no, pero en verano se ponen duras y eso se clava a la bici fácil. Entonces, digamos, si se clava y rápidamente la cinta lo quita, vas a evitar que se clave y se pinche. Entonces se ponía mucho en verano en España y en Argentina. Pero sirve mucho también, pues, a veces cuando vas a pinchar y pillas algo duro, pinchas. Pero si cogiste un vidrio pequeñito y se está clavando y antes de que se clave más, la primera se clava un poquito y pasa por ahí, vuelta se quita. Sí. Entonces, digamos, te evita pinchazos. Obviamente hay veces que es inevitable, pero... Ese es el gadget más barato que... Es algo bueno, es algo eficaz, es algo muy criollo, muy... no sé cómo llamarlo la palabra,
pero evita funcional. cositas y no molesta, no creo que te prive nada, entonces me parece que es algo bueno, algo que sobre todo allí en esa carrera de Argentina donde se hizo viral, es un circuito en San Juan, un circuito de circunvalación, son 14 kilómetros y es una multitud de gente exagerada, como aquí el Tour Colombia, o sea, es lleno de gente y la gente se va a parchar allí, se va con la familia, su nevera, su asado, están viendo la carrera, se pasan de lado a lado y al lado de lado es como manga, como pasto, Sí. entonces se pasan y igualmente se llevan en los pies pues todo esos abrojos, esos cosas que te hacen pinchar, entonces se pinchaba mucho. Y poniendo eso evitaba muchos pinchazos, o sea, parece mentira, pero sí. Yo tengo muchos comentarios, mucha gente me dice, no, eso no sirve para nada, eso no sé cuánto, porque si se clava, se clava. Sí, a veces se clava muy hondo, se clavó y se clavó, pero a veces se clava ya poquito. Pasaste, se clavó un poquito, y si la siguiente vuelta lo quita la cinta, se fue. Sí. Si no lo quita la cinta, el siguiente paso se clava más y Claro. pinchas. Entonces es algo que merece la pena. Obviamente hoy en día tenemos mucha tecnología, tenemos muchos neumáticos buenísimos, muchas cosas, pero son cosas que a veces Que funcionan. funcionan. Y aparte de ese tip así para corredores amateurs como nosotros, que para una carrera como las de ahorita de final de año, que todas estuvieron durísimas, como ese tipo de carreras, ¿qué recomiendas así tipo cinta? No, obviamente tipo de cinta depende del terreno. Es que hay que mirar qué terreno es. Obviamente ahora se ha aprendido mucho con los nuevos neumáticos. Ya neumáticos muy anchos, 28 hasta 32, 30. Las presiones han bajado. Entonces, digamos, ya se ha evolucionado mucho y eso te va a ayudar mucho. Yo creo que algo de las presiones, ¿no? Por ejemplo, las presiones. Estamos acostumbrados muchos a que cuanto más presión tenga y esté duro, que es mejor, que vamos más rápidos. Quizá antes con los tubulares... Quizás sí, aunque no, porque nunca hay una superficie que sea plana y siempre hay microbotes que te van a hacer, digamos, ir más lento. Pero uno piensa que no, que si va duro vamos por encima, que si va blando uno como que se pega más. Y no, uno verá videos, sobre todo de tecnología, digamos, estas marcas que le invierten a la tecnología. Y no, obviamente las presiones hay que respetarlas y a veces hay que ir con 60, con 50, 55, 65, depende del terreno, depende del neumático. Y hacer caso a las recomendaciones porque a veces seguimos siendo tercos. No, eso métele más, que eso aguanta más. Que sí, no, es que hacer caso. O sea, ¿tú qué presión usas y qué perfil? En túbeles, pues, digamos, de está corriendo este año con 28, ahora me he pasado a 30 atrás y 28 adelante. Y no, estoy con 65 atrás, 60 adelante. O sea, bajito. O sea, uno cuesta acostumbrarse porque a veces piensa uno que sí, Claro. pero a la larga más confort, más seguridad, Más eficiente. menos pinchazo, más eficiente, más agarre, más tracción. O sea, uno piensa que no, pero al final está gestionando más vatios. Porque, digamos, hay más agarre, pero también para impulsar la bici hacia adelante. Entonces, eso obviamente en la bicicleta. Y luego, pues recomendaciones, lo que siempre digo, no inventar cosas, ¿no? No inventar cosas que a veces llega la carrera y te llevamos un gel guardado, el gel, no, que este gel es el mejor, y me lo tomé ese día y a lo mejor el gel es muy bueno, pero no estás acostumbrado y te jodió. Claro. A mí, voy a contar una anécdota. A mí me pasó este año, fíjate, viejo ya, y me pasó, o sea, uno deja de aprender. En el Campeonato de España, no sé si has visto que ahora hay unos frasquitos que son para los calambres, antirrampas, algo de pepino, no como sé. de pepino, como de pepino o de vinagre, algo muy fuerte que digamos sí. que hace que te lo tomas y como es tan fuerte va todo al estómago y como que el calambre se va, o sea, como que... Te pasa el dolor a todo. Entonces, yo nunca había tomado eso, a mí nunca me dan calambres, gracias a Dios casi nunca me dan calambres, o sea, soy privilegiado para eso, hay mucha gente que sufre de calambres, que tiene que hidratarse más, yo nunca me anda calambres. Entonces estaba en el Campeonato de España, estaba fugado, estaba solo porque el Team Medellín no estaba corriendo yo solo, sin equipo y no tenía, digamos, el coche atrás. Estaba mi hermano que me daba una caramañola de vez en cuando, pero no tenía, digamos, lo que necesitaba de líquido y de comida. Algunos me daban, pero pues no tenía mi coche y tampoco le vas a quitar a los rivales. O sea, ellos te dan, pero si tú eres de otro equipo y el masajista está ahí, no te voy a quitar a ti la caramañola. Claro. Entonces, bueno, iba en la fuga, iba muy bien, faltaban como 50 kilómetros. Y me habían dado por la mañana Javier Romo, de Movistar, un buen amigo mío, me dio como el avituallamiento y me dio, ¿esto qué es? Yo ni lo conocía, no, esto para los calambres, esto es muy bueno, no sé qué. Y yo ya, pues igualmente iba cansado, un poquito cansado, pero nada de calambres. Yo lo saco, o sea, una barra lo saco y le pregunto a un chaval de Caja Rural, ¿esto cuándo se toma? No, ya. Y me lo tomé, me dio un dolor de barriga que casi me hacía para ir al baño, o sea, Claro. me quedé de la fuga, o sea, me quedé porque me tocó aflojar porque me iba, o sea, Sí, claro. me te tocó manda al parar y baño. para 10-15 minutos de luego ya se me pasó. Sí.
Y dije, seré juvenil. O sea, juvenil es como el argot, como diciendo, seré, o sea, patacón de cómo voy a inventar cosas. Entonces, un consejo eso, que a veces queremos guardar como, no, que esto es bueno para tal carrera. Ensáyelo antes, pruébelo antes, infórmese antes, porque a veces uno prepara con mucho cariño una carrera, bien sea para hacer podium, para mejorar su tiempo, para terminarlo, y a veces la echamos a perder por cualquier huevona de estas. Sí. Justo yo en las últimas carreras me han dado un calambre, y nunca me han dado, y en las últimas, pues también porque han estado duras y el ritmo ha estado chévere. Y me apareció ese producto y lo vi, yo dije, esto está interesante. Dicen que para calambre es muy bueno, o sea, cuando te da calambre, pero es cuando te da el calambre, o sea, no es para prevenirlo, sino es cuando te da. Yo me lo tomé como para prevenir, como por si acaso me da. Entonces, es peor. Claro. Pero dicen que cuando da el calambre es muy bueno. Y obviamente para el calambre igual la hidratación. Otra recomendación, sobre todo los que vivimos aquí en Bogotá o en Boyacá o en la altura, en cualquier altura de Colombia, a veces pensamos que uno se hidrata más en tierra caliente. Y ojo que la altura te deshidrata más que la tierra caliente. La altura deshidrata mucho y uno no bebe. Yo creo que la mayoría salimos a veces y llegamos con la caramelera casi llena, porque no le da uno de tomar gana. Hay que tomar, hay que hidratarse, porque aquí a veces te deshidratas. Y con mucho que te hidrates 3 días antes de la carrera, si tú ya vienes deshidratado de hace tiempo atrás, obviamente no vas a equilibrar. Entonces tienes que cuidar mucho la hidratación. Yo a veces, ¿qué hago? A veces el agua sola no me entra, entonces le echo algún hidratante, en la casa, un electrolit, algo como para, en la semana, entrenando, como para acostumbrarme a beber más, porque a veces salgo, doy la vuelta a la sabana y me tomé 2 sorbos de agua. Entonces luego estás el resto del día, uno cree que no, pero empieza como a deshidratar y el cuerpo siempre está en déficit. Sí, de acuerdo. Sí, a mí todo el tema de esto de hidratación me ha parecido muy interesante últimamente porque me empezaron a dar calambres y tuve como un examen de sangre y eso aparecía que estaba deshidratado. Claro. Y empecé a ver y tenía mucho que ver con eso, como que yo entre semana no tomo mucha agua y claro, en la bicicleta sí, que el hidratante, que el no sé qué, que el betapeno, todas esas cosas. Y luego llega uno 3 días antes de la carrera y sí se toma claro. tal, ¿no? Y oye, bueno, pero no, es mejor es como la dieta, no solamente... No, me pongo dieta 4 días antes o la semana antes de la carrera, me pongo a comer lo que no he comido antes. No, coma normal siempre. O sea, dése sus caprichos, dése sus caprichitos de lo que le gusta, pero mantenga una dieta sana. La hidratación es igual, hidrátese normal, o sea, no haga excesos. Y luego eso, conocerse. Cada persona tenemos unos niveles de pérdida de salems, otros pierden más, otros sudan más, otros pierden más por la orina. Entonces, digamos, saber un poco qué vas necesitando. Porque a veces... No tomar es malo, pero tomar en exceso también es malo, porque los poros se tapan, no sudas, te hinchas. Entonces, digamos, buscar el equilibrio de cada persona, lo que necesita tomar. Macho, y otra pregunta también. Tú obviamente has montado por toda Colombia, las carreras aquí los pasan por lugares que normalmente pues uno no iría. Yo últimamente he pensado como que uno desaprovecha mucho Colombia, como que a veces uno monta en los mismos lugares o pues ni siquiera le para tantas bolas a eso, y ahorita hay un montón de turismo que trae personas extranjeras a montar por lugares en Colombia y eso se ha popularizado y uno dice, oiga, hay un montón de planes, rutas para montar, y estaba pensando como tú, no sé, si tienes que escoger 5 y decir, ustedes no se pueden perder esto en Colombia, ¿tú qué dirías? ¿A dónde tenemos que ir? Hay muchas, ¿no? Como dices, yo cada vez Colombia me impresiona más. Ahora estaba montando en Estados Unidos con una gente en Los Ángeles, muy bonito, pero le decía, no, vengan a Colombia a conocer porque es que es una maravilla, los paisajes, los lugares. No hay muchos, ¿no? Hasta incluso aquí cerca de Bogotá, muchas veces estamos acostumbrados a siempre el mismo lugar. Hay lugares, no sé, un Santiamén, un Choachí, que mucha gente ya conoce, pero hace poco tiempo no conocían. Sí. Pero lugares en Colombia, obviamente, hay muchos que me gustan mucho. O sea, hay una parte por Bucaramanga, viniendo de Barranca Bermeja, hay una represa que se llama la represa de... Así me sale. No me acuerdo ahora mismo, pues el nombre. De ahí hasta Bucaramanga me parece hermoso, o sea, un lugar muy hermoso, o sea, me parece muy bonito. Luego... Santa Marta también me parece bonito, lugares que quizá alguno de la costa, que no, que es plano, Minca y todo el Tayrona, por ahí se monta muy bueno, hay rutas muy bonitas también diferentes. No, la verdad que es difícil de escoger una, ¿no? Pero hay muchas rutas muy buenas que hay que ir a verlas, ¿no? Ahora está muy de moda el sifón, que es algo también muy lindo, pero hay lugares muy lindos, ¿no? La parte del eje cafetero, quizá no lo que siempre vamos a ver, hay lugares en la parte de Risaralda, en la parte de abajo de Manizales, como tirando para Medellín, se me sale el nombre, Anserma. Hay carreteras, digamos, entre lo que es Belalcázar, entre lo que es Caldas, Manizales y Risaralda. Hay unas rutas que poca gente conoce y unos puertos bien bonitos. Hace poco tiempo estuve con los amigos de Altos montando por ahí, y la verdad que es unos puertos hermosos, tranquilos, con unos paisajes. No, la verdad que Colombia es un paraíso para montar bicicleta.
y hay muchas zonas, ¿no? Hay muchas zonas muy lindas. Espectacular, sí, yo de hecho había visto cosas de Altos, bueno, como de otras empresas también, y lugares que de verdad uno no pensaría, aún hoteles como dedicados al turismo, esa casa Dubelo. La parte también bueno, la parte de Dubelo es muy bonito para montar, la parte también de Manizales como para, pues la vía antigua para Medellín, ok. por Pácora, es también algo súper bonito, que mucha gente no conoce, o sea, son lugares... hay que ir porque es como lo de Murillo, ahora está muy de moda el sifón, pero ya hace tiempo que lo conocíamos y mucha gente le decía, tienen que subir por ahí, es muy bonito, los paisajes, la subida, el clima, los cambios digamos, de pisos térmicos que vas cambiando, los paisajes son muy lindos, son muy lindos. Sueva, creo que mucha gente ya conoce Sueva, hoy estuve en Sueva yo con Egan y ahora que el clima está pues bonito, cambia mucho también ver el paisaje, digamos, cuando es páramo, que están las nubes, que tiene su encanto y tiene su visión diferente. Lindo. O ahora estos días que está despejado y ves todo, digamos, todos los picos de las montañas, los valles. Entonces, digamos, cada época del año también es diferente tener una visión de los lugares, pero son espectaculares. Claro, esta temporada para ir a Sueva, bueno, en general a Choachí también. Sueva, sí, digamos, donde casi el resto del año no se puede ir, obviamente pues sí se puede, pero pues te vas a encontrar con clima frío, con lluvias, con un clima que te vas a congelar. Ahora, digamos, es el momento de aprovechar lo que es diciembre, enero, febrero, hacer esas rutas, digamos, de páramos, de altos, de Choachí, Verjón, Santiamén, que me parece hermoso, y aprovechar un poco esos paisajes que son muy lindos y como digo, son diferentes de verlos ahora a verlos en la temporada normal habitual, que hay nubes, que hay llovizna y que tiene su encanto, como digo, pero que es diferente. Macho, y hablando ya pues de ciclismo colombiano, o bueno, no de ciclismo colombiano, sino pues del futuro del ciclismo colombiano, tú que tienes como una visión tan adentro del pelotón, de los jóvenes profesionales, yo no sé, o sea, a mí me parece muy particular que tú estás rodeado de muchos jóvenes, o sea, como que uno sale a patios y... Muchas generaciones. Pues son mis hijos. Todos esos que uno dice son tremendos ciclistas, que tienen un gran futuro, todos van ahí contigo, no sé qué. ¿Tú cómo ves la cosa? O sea, yo hace tiempo escuché que tú, por ejemplo, cuando viste a Valverde, como las primeras veces, tú dijiste, ese man va a ser bueno. Y que has tenido así como... Egan, por ejemplo, o sea, varios aciertos. Sí. Ahorita, ¿qué ves? Con Harold Tejada también, bueno, tremendo. O sea, como ¿qué ves ahorita en nuestro país o en Latinoamérica aún que tú dices, esto está impresionante? Del Toro, o sea, así como ese tipo de... Obviamente, el Toro ya se ha presentado. Creo que el Toro, pues, todos hemos visto lo que ha hecho, que es muchísimo. Creo que el Toro ha hecho grandes cosas. Muchas veces, lo que nos ha pasado en Colombia, a veces infravaloramos, ¿no? Y queremos que gane el Tour, la Vuelta, eso no vale, pero lo que ha hecho el Toro es impresionante, ¿no? Impresionante. A nivel Colombia... creo que hay talento, obviamente estamos muy mal acostumbrados porque venimos de una generación que nos ha dado muchos triunfos, muchas alegrías, que es Egan, que es Gaviria, que es Betancourt, que es Rigo, que es Nairo, que es Chávez, Nao y mucho más Sosa, que hemos tenido triunfos en las grandes, en las vueltas de una semana, en clásicas, en sprints y estábamos que no confiamos, ¿no? O sea, impresionante y hay que disfrutarlo, hay que valorarlo, pero en ciclismo, no solamente en Colombia, en todos los países hay como generaciones, ¿no? O sea, y no quiere decir que ahora vengan malas, pasa que venimos de vivir una bonanza de los mejores casi del mundo, no de Colombia, del mundo, y ahora, digamos, cuesta. Entonces también cuesta, ¿por qué? Primero, porque no todas las generaciones son iguales. Segundo, porque llega algún chaval joven y ya lo queremos comparar con ellos. No, ya el futuro Egan, el futuro Nairo. No, dejemos que cada uno tiene su identidad, cada uno es como es y seguramente puede llegar. Y a veces, lo que hemos hablado antes, son jóvenes, quizás no están preparados mentalmente y esas comparaciones a muchos los motivan, pero a otros los hunden porque se sienten como frustrados porque no saben las cosas, no llegan, entonces empiezan a entrenar y no, y es que todo el mundo piensa que yo soy el nuevo Egan y Nairo, pero no me da, entonces al final los matas. Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que saber, digamos, llevarlos, exigirles, porque hay que exigirles y saber que tienen que soportar mucho para llegar hasta arriba, ¿no? Y a veces lo contrario, a veces hay otros que he visto que son muy buenos y que esos elogios de que son los futuros Egan, Nairo, Gaviria, Rigo, se relajan. Entonces ya como que aquí ya son algo, en Colombia ya son reconocidos, ya tienen como su fanática, llegan al pueblo y ya son medio ídolos, que está muy bien, o sea, te lo has ganado. Pero ahí llegan, digamos, amigos que los confunden. El no, tú eres el mejor, vámonos de fiesta, vamos a tal cosa, no sé cuánto. No, el amigo de verdad te va a decir, no, listo, haz un paso adelante, pero te queda mucho, ahora mismo no eres nadie. Aquí ya eres algo, que está muy bien, ya es un paso muy importante, pero ahora tienes que ir a Europa y te vas a encontrar con 100 como tú. Y tú no eres peor que ellos, quizás eres mejor que ellos, pero tienes que seguir trabajando para seguir creciendo y saber ser otra vez como el anónimo.
Quizá aquí fuiste anónimo hace tiempo, ya eres un conocido en Colombia, pero en Europa no te conoce nadie. Entonces, es duro cuando llegan a Europa y como que aquí son ya medio capos, llegan allí y son como uno más, no todo el mundo lo asimila bien. Entonces, digamos, trabajarles mucho la estructura mental, el saber estar, el decir las cosas claras, que vas muy bien, pero que te queda mucho trabajo por delante. Entonces, hay que tener paciencia, hay que educarlos bien. Creo que a veces hay grandes preparadores físicos y entrenadores en Colombia, pero creo que falta más. Creo que falta un poquito más de trabajar más con la base, un poquito pues como enfocarlos a los que van a ir a Europa, pues cómo es el tema de que es muy duro cambiar de un país, cambiar de una cultura, cambiar el clima, encontrarte con equipos que hoy en día son globales, que gente de todos los países y que no es fácil, digamos, convivir con toda la gente, pero tienes que aprender a hacerlo para sacar lo mejor de ti. Entonces, digamos, enfocarnos en eso y tener paciencia. Ahora en Colombia tengo un pupilo que viene bien, que ya el año que viene va a ser profesional, que es Samuel Flores. Ah, bueno, sí, ya campeón nacional. Campeón nacional sub-23, corre el año pasado en España en el equipo sub-23, ya pasa a profesionales, va a correr en el equipo de Hincapié, en el equipo Modern Aventure se llama, una agencia de viajes que ha hecho un proyecto a largo plazo como para 6 años. Y ahí va, yo siempre le digo, tú no eres ni Egan, ni Rigo, ni Gaviria, tú eres Samuel Flores y vas muy bien, pero no sabemos dónde puedes llegar. Entonces, digamos, trabaja y llegaste aquí, que estés satisfecho, pero que no te comparen con nadie. Entonces, obviamente tienes que tener ídolos, tienes que tener, digamos, referentes. Quiero ser como Poggi, quiero ser como Egan, quiero ser como fulano, pero eres tú. Entonces, digamos, trabajar. Y ahora mismo yo creo que es el Colombia el que más futuro tiene, ¿no? Yo creo. Obviamente hay más corredores, jóvenes, pero ahora mismo, siendo realistas, no hay la generación que vivimos, y no son malos, ojo, no quiero decir que sean, no, vienen corredores buenos, seguramente que en nuestros años van a venir otra generación buena, pero ahora mismo, si esperamos tener un Miguel Ángel López, un Rigo Berturán, un Nero Quintana, ahora mismo a corto plazo no lo veo. Ok. Sí, Samuel Flores, impresionante. O sí, sea, obviamente ha hecho una carrera también muy bonita. Desde cadete ha ido hasta España corriendo, ha sabido, digamos, mantener la calma. Aún hay que mejorar ciertas cosas, la ansiedad, las ganas, que es bueno, es mejor, digamos, pararlos que empujarlos, ¿no? Claro. Decir, hey, despierte. Pero va muy bien, obviamente, y nada, creo que ha dado un paso adelante, ya va a ser profesional. No es World Tour, pero es profesional en equipo Pro Team, que va a correr casi todas las carreras en Europa. Entonces, vamos a ver cómo se adapta la categoría. Obviamente es un cambio grande, un cambio pues, de correr ya con todos los duros. Y igual, ahí viene corredores también pues, joven, el Pana, corre también de Medellín, que corre en el IF. En el IF, en el IF, digamos, Devo, también muy bueno. Me gusta mucho porque tiene las cosas muy claras. Me parece un corredor que, lo que hablábamos antes, sabe para dónde va, sabe que va muy bien, que está en un gran equipo ya, pero que sigue trabajando con los pies en el suelo. Entonces me parece que tiene futuro también, que es un corredor que ya este año seguramente va a darnos alegrías en su categoría y que seguramente, si sigue así, pronto va a estar en el World Tour también. Bueno, esperemos que sí. Entonces, el Pana y Samuel Flores. Sí, el Pana y Samuel Flores, obviamente hay más corredores también que andan muy bien, pero yo creo que esos dos corredores vienen desde la categoría juvenil un poco diferente, ¿no? Creo que la visión que han tenido y sobre todo la mentalidad que tienen me gusta mucho y yo los veo con futuro. Tremendo. Macho, y tú también has estado como afuera acompañando muchos eventos, muchas carreras recreativas, también toda la cosa. Me gustaría también que nos hablaras un poco de eso en términos de esta misma dinámica que hemos venido haciendo, de qué nos recomiendas y es como a dónde aguanta ir a correr. O sea, obviamente aquí ya hay un montón de carreras, hay un calendario súper nutrido. De hecho, Harold, cuando estuvo hablando con nosotros, nos decía como que para los profesionales con los que él había hablado acá, a veces era como hay más carreras recreativas que profesionales, entonces tienen más ritmo los recreativos. Hay más calendario. Yo lo hablaba estos días de que uno... Cuando empezamos a correr, bueno, tenemos unas carreras fijas, Vuelta a Colombia, Clásico RCN, Vuelta a Tolima, nacionales, pero el resto de carreras muchas veces nos llegan 2 semanas antes de la invitación. Yo veía estos días que están posteando muchos mi calendario. Bueno, empiezo el 1 de marzo en el Gran Fondo Giro Italia, el tal... Digo, ya pueden planificar mejor que uno. Como 40 millones de pesos en inscripciones. Claro, y no, pero ya sabes las fechas que son, los recorridos que son. Una vez no sabe, la Vuelta a Colombia es en agosto y yo no sé el recorrido cuál es. Entonces, digamos, tienen casi mejores planificaciones que nosotros, ¿no? Sí, es un calendario. No, Colombia creo que goza, creo que a nivel mundial, no te digo ni Latinoamérica, mundial, de que ya demasiado evento y muy bien organizados. Sí.
Uno va a eventos por fuera y son muy bonitos, ¿no? En Panamá, en Guatemala, en México, son muy bonitos la gestión, la gente, pero el cierre de vías, la logística, la organización que tenemos en Colombia en pocos lugares. O sea, Colombia en eso sí estamos muy avanzados. Creo que avanza más en la parte recreativa que en la parte profesional, que a veces hay que tirarle las orejas a la federación o a los organizadores de carreras de que no podemos dejar de perder esas carreras porque ahí es donde salen lo que hablamos, salen los futuros ciclistas. Yo cuando llegué a Colombia había más carreras que ahora de profesionales. O sea, o eran mejores carreras, Vuelta a Antioquia, Vuelta a Cundinamarca, Vuelta a Ibagué, Casa Tolima, la del Valle. Algunas se han seguido haciendo, pero con dificultades, con menos días, con menos kilómetros. Que digamos, no puedes, porque al final, digamos, ahí sale sobre todo pues, el talento, es digamos donde está la cantidad y sale la calidad y donde van a tener la visión de mostrarse y que la gente los vea. Entonces, digamos, ahí hay que mejorar eso, pero a nivel calendario aquí creo que los fondos son muy buenos, ¿no? Obviamente en España y Italia hay muchos muy buenos también, hay algunas que son pues imperdibles. La 312 en Mallorca, un evento que ¿Cómo se llama? La 312. ¿312? Son 312 kilómetros, la vuelta a la isla. Obviamente hay una distancia más corta, Okay. hay una distancia de 150 creo que es, o 100, pero la 312 no es tan dura, o sea, es dura, obviamente son muchos kilómetros, pero está muy bien organizada, hay varios grupos, varios ritmos y me parece que es una carrera... Es un reto bonito, es un reto para uno, bueno, son 312 kilómetros, que no siempre lo va a hacer. No es tanto carrera, no es tanto como y gané, no, es como terminarlo en X tiempo, hay varios grupos y lo terminé. Entonces me parece buena esa carrera. Luego, pues a nivel de Europa, Dolomitas, también algo pues, que es un puerto que estamos acostumbrados a ver, a mirar. Pero vuelvo a repetir, Colombia tiene lugares, paisajes. Hoy en día tenemos mucho donde elegir, ¿no? Donde planificar. Bueno, tengo X presupuesto o tengo X carreras para hacerme. Voy a hacerme esta en marzo que me apasiona, esta que está cerca en la casa, aquí en Bogotá o donde vivas me queda cerca, pero quiero hacer una medio exótica, ¿no? No sé, voy a ir a Pitalito, como fuese a Harold Tejada. Está lejos, pero merece la pena, es bonito, son lugares diferentes, mucha gente no conoce, el clima es bonito, los paisajes son bonitos, entonces digamos también aproveché uno como para conocer, no solamente correr, sino pues, con la familia, conocer, hacer un paseo, digamos, ver las culturas de diferentes regiones. Me parece que donde mucho elegir aquí en Colombia. Buenísimo, sí, de acuerdo. Yo creo que sí, lo hemos hablado con varios de los que han estado y es que tenemos un calendario bien nutrido cada vez que nosotros. Más. Y a mí me pareció, pues yo no conozco a los organizadores de la UCI o bueno, cómo haya sido toda la organización de esa carrera, pero yo pensaba ahorita viviendo la UCI que pues, eso es una franquicia internacional, ¿no? Sí. Y pues viene y hace su carrera y todo. Y yo, pues claro, poniendo la UCI en comparación con las carreras que habían sucedido los semanas anteriores, que era Egan Rigo, yo decía la organización de Egan Rigo versus UCI en términos de kit, de todas esas cosas. Yo decía, no, o sea, en Colombia estamos muy bien, o sea, hasta carreras que no son de tanta gente y todo, tienen como un trato al ciclista muy consentidor, como muy... Sí, no, como digo, la gente que viene, sobre todo, ¿quién lo ahora? La gente que viene de fuera. O sea, el colombiano también está acostumbrado, que fue la primera vez, uy, ¿esto qué es? Pero gente que ha venido de fuera, digamos, donde a veces vas a una carrera en Estados Unidos o en Panamá o en México o en Europa y vienen a estas carreras... Dicen eso, ¿no? O sea, la logística, los kits, las vías totalmente cerradas, las logísticas, digamos, de arcos de meta, salidas, llegadas. O sea, es como un profesional, es como un Tour de Francia. Saliendo. Entonces, digamos, la gente sí le impresiona mucho. Ahora vino un influencer español, José María López, que vino al Giro de Rigo, y el tipo era diciendo, ¿qué es esto? No lo puedo creer. Sí. O sea, la gente, los pueblos, cómo lo viven, no tiene nada que envidiar una carrera profesional. O sea, el que haga una carrera de este tipo, el Giro de Rigo, Ruta Medellín, cualquiera se siente como un profesional. O sea, tiene todo, digamos, en la salida, las llegadas, digamos, donde ya puedes, digamos, compartir con los amigos, con la gente, todo el espacio, que también es muy bonito, ¿no? No solamente... O sea, en las carreras los fondos tienen varias cosas. Primero, los meses de preparación, ¿no? La ilusión, la motivación, los nervios, porque da nervios y ya llega la carrera, ¿cómo voy a sentir? Bueno, luego la carrera, saliste y... pueden pasar mil cosas, de que fuiste súper bien, o ese día fuiste mal, o te pinchaste, o lo que fuese, bueno. Y luego llegar a la meta, estar allí, digamos, en las VIPs, en las salas, y hablando cada uno de la misma carrera, porque es el mismo recorrido para todos, pero cada uno tiene una opinión diferente. No, yo en el kilómetro 50, la subida esa tan dura, ¿cuál subida? No, yo fui súper bien. No, pero en el 130 me dio un calambre, caí un viento, ¿cuál viento? No, yo no sé qué, no, a mí fue en el 98. Entonces, digamos, todo eso es lo que al final ilusiona, motiva, y aquí la verdad que en ese aspecto ha mejorado mucho. Ya hay muchos fondos, hay que saber elegir, digamos, y planificar, porque no puedes hacerlos todos, obviamente, ni por condición física ni por economía, por supuesto, claro. Pero la verdad que estamos privilegiados en ese tema.
Sí, buenísimo. Yo quería tocar el punto porque creo que también, hablando con muchas de las personas que escuchan el podcast o que son recreativos, pues muchos les gusta mucho entrenar, pero a veces ese paso de ir a una carrera es como, uy, no, pero es que eso es ya como un nivel altísimo o la dinámica del pelotón. Y sí, pero lo que tú dices, siento que dentro de una carrera hay cientos de carreras pasando. O sea, hay carreras, gente que está disputando, obviamente, hay gente que está enfocada en otras cosas, es muy chévere. El ciclismo es eso, lo chévere es eso, ¿no? Que hay espacio para todo el mundo, ¿no? Están los que, digamos, ya son casi profesionales, que entrenan, que andan, que van a ganar, que tienen esa capacidad para estar ahí adelante y que van al 100%. Y luego están, digamos, los que quieren hacerlo con su grupo, los que quieren bajar el tiempo del año pasado, los que por primera vez lo van a hacer y quieren ver el reto que van a hacer, los que antes hacían el medio fondo y se pasaron al fondo grande. Entonces, digamos, hay espacio para todos, ¿no? Creo que cada uno pone el nivel, cada uno pone, digamos, la necesidad. Los profesionales son los que tenemos, lo que hemos hablado antes, la exigencia, ¿no? De que hey, tienes que rendir. Tú como recreativo... Tú puedes decir, bueno, hoy voy a hacerlo a tope, o hoy no me sentí bien, me voy con mi grupo de amigos y paramos en los avituallamientos y me disfruto del parche y paro aquí en tal pueblo y como tal cosa y me lo gocé. Entonces, digamos, cada uno elige el ritmo que quiere, el estrés que quiere y lo que quiere hacer. Entonces, digamos, es lo bonito de esto, ¿no? Que hay espacio para todos. Para el que viene por primera vez y se lo goza, se lo hace tranquilamente, se lo hace con su grupo de gente, como el que es el más estresado del mundo y quiere hacer top 5, top 10 y va a tope y salen estresados y se lo gozaron de esa manera. Entonces, hay espacio para todos. Es un deporte que no tiene límite de edad. Todo el mundo puede ser bienvenido. Hay gente que yo me he encontrado, no, es que yo quiero montar bici, pero tengo 50 años y nunca monté en mi vida. O sea, nunca he hecho... No, tranquilo, ven. Tú mismo te va a dar tu espacio, vas a aprender, vas a buscar el grupo mejor para ti. Entonces, digamos, es lo bonito de este deporte, el ciclismo y estos fondos, que todos tienen cabida. Es muy emocionante. Ojalá que para muchas personas que no lo han hecho o que tal vez están pensando en hacerlo, el 2026 sea una oportunidad para inscribirse a una carrera. De verdad, es muy emocionante. Es una vaina sí, que es difícil de explicar. Es difícil de explicar, pero digo, yo me he encontrado con gente que en la vida ha hecho deporte, que quizá tiene una vida muy diferente al deporte, ¿no? De rumbas, de excesos, de cosas, y que llegó un momento que pararon y se metieron a la bicicleta y empezaron de a poquito, y hoy en día se cambió la vida totalmente. O sea, entonces... Es un deporte que, como te digo, no es... todos los deportes puedes empezarlos cuando quieras, pero hay deportes que son más de técnica o deportes, digamos, de impacto, que a veces ya tienes dolores, pero el ciclismo es un deporte que es muy agradecido, ¿no? Obviamente es difícil, es duro, se sufre, pero se goza demasiado y que todo el mundo puede venir a cualquier edad y practicarlo, como digo, y encontrar su grupo, encontrar su nivel, encontrar su exigencia y disfrutarlo. Bueno, no, sí, ojalá muchas personas lo hagan. Y para cerrar, ya ir cerrando este capítulo, cuando Oscar vino por primera vez, no hacíamos la pregunta del Garmin. Es que hacemos una pregunta qué datos pondría en una pantalla. Y a mí a veces se me ha pasado en un par de capítulos y hay gente que escribe como, oiga, no preguntó lo de los datos, qué datos usa. Y pues en nuestro primer capítulo eso todavía no existía. Entonces, claro, una persona que ha sido maillot blanco en el Tour de Francia, segundo en Vuelta a España, casi primero, ganador de Vuelta a Colombia, clásico, o sea, mejor dicho, un montón. ¿Usted qué usa, Oscar? Bueno, en primera pantalla de Garmin tengo potencia, 3 segundos. Potencia, 3 segundos. Tengo potencia kilovatio. Ok, o sea watts por kilo. Sí, watts por kilo, 3 segundos también, o sea, en 3 segundos. Tengo tiempo, tengo velocidad, tiempo, cadencia, sí. Y tengo altimetría. O sea, perdón, altitud. Altitud. Ah, ok. O sea, altitud. En ese momento, ¿cuál es la altitud que sí, estás me guío mucho en eso. Obviamente luego otras pantallas tengo más datos y luego analizo, pero en esa pantalla la altitud, ¿por qué? Porque cuando estamos corriendo a veces puertos que no conozco, y bueno, yo sé que miré el mapa y sé que coronamos a 3.300 metros o a 2.600 y ya vamos por 2.400 y bueno, ya me quedan 8 kilómetros y más o menos me quedan tantos metros, ya como que me voy calculando y me voy como... eso está buenísima. O sea, como tener un poco más de saber cuánto me queda de ascenso, sí. ¿no? O sea, si me quedan 8 kilómetros y me quedan 150 metros, pues ya sé que va a ser suave. Sí. O sea, porque a veces, no, ¿cuánto queda? 8 kilómetros. Pero ¿cuánto me queda por ascender? No, si se coordinan 3.000 y estoy en 2.900, son 100 metros, sí, va a ser muy tendido. O al revés, te queda 1 kilómetro y te faltan 300 metros y puta, va a ser una pared. Claro, eso está buenísimo. Entonces, digamos, como tener ese... Aunque hoy en día ya el Garmin pues te lee las subidas, te las pone en color rojo, sí, verde, sí. amarillo, pero me parece un dato quizá más antiguo, pero me gusta como tenerlo ahí. Así, buenísimo. Ahí, sí. Y, por ejemplo, ¿tú cargas GPX? O sea, tú eres de sí, GPX y todo en carreras sobre todo en carreras que no
conozco, ¿no? Carreras que ya conozco, aquí en Colombia muchas veces las conocemos ya todas, a línea, letras, tal, y no. Pero digamos cuando corremos por fuera es muy importante. O sea, nos ayuda demasiado porque a veces vas muy a ciegas y sí, igual hay un libro de ruta que te pone un perfil, pero los perfiles depende estén hechos, cambian mucho, ¿no? A veces hay un perfil que te pone una subida así y luego es una tendía, o te pone una tendía y luego es una pared. Entonces, digamos, tener, digamos, el GPX, saber, digamos, para dónde vas, curvas peligrosas, O sea, tú emboscadas. bajando, por ejemplo, pones el mapa y vas viendo... Sí, sí, a veces cuando bajamos bajadas muy empinadas que te aparece, digamos, la curva, si va a ser más en herradura, tal, te ayuda mucho. Obviamente tienes que tener la capacidad de saber, no quedarte mirando el Garmin porque te pegas una leche. A mí eso del mapa, por ejemplo, yo no lo... Pues tenía mis datos y eso, pero no miraba mucho el mapa y lo he empezado a hacer últimamente y me ha salvado de... O sea, literal de caídas, como que veo la curva y yo digo, viene una curva y de atrás, gente que probablemente no esté mirando el mapa... Sale derecho y yo... Uy, Dios ayuda mío. ayuda demasiado y te da tranquilidad, sobre todo carreras que no conoces, que son muy técnicas y que a veces vas muy a ciegas y lo que tú dices, entras En confiado. Barranquilla me pasó en 2 curvas. Yo las vi cerradas y dije, hay que ir frenando. Y de repente siguieron derecho personas y yo decía, no. O sea, son cosas que hay que aprovechar, la tecnología. Creo que es otra cosa que avanza mucho, lo que hablábamos antes también, digamos, del tema de mejoras hasta eso, porque sabes cómo gestionar las curvas, las bajadas, te da más tranquilidad. Y creo que son cosas que hay que saber aprovecharlas. Vuelvo a lo de antes, sin obsesionarse, pero saber aprovecharlas. Sí, yo creo que los ciclocomputadores ahora son una gran herramienta y eso del mapa, pues en bajadas sobre todo, yo en bajadas de una vez la pongo y me ha salvado, entonces creo que sí. Sí, subidas que quizá, y subidas, por ejemplo, corriendo nosotros, subidas que no están marcadas. A lo mejor te marcan 4 puertos de montaña, pero luego hay una emboscada por ahí de una subida de 1,5 kilómetros que a lo mejor es más clave que la subida a otra. Entonces, digamos, ahí te la marca y te la lee y súper importante. Mira que eso le pasó a mucha gente ahorita en el fondo de la UCI, gente que venía de afuera. Claro, las subidas marcadas eran como Guatavita, Arepas, Teusacá y pues ya llegar. Y el cable no estaba marcado. Y en el cable pegaron unos taponazos y un montón de gente se cortó porque no se esperaban ese kilómetro. Y lo que hablamos, mentalmente no estás preparado. Entonces, digamos, como te pilla, güey, ¿esto qué es? Te entregas, como que te cogen ahí... ¿Cuánto dura esto? Sí, claro, ¿cuánto falta? Es importante porque te ayuda mucho, digamos, a gestionar. No vas a andar más rápido, pero sí te puede ayudar a saber gestionar las cosas, los esfuerzos. Es verdad. Bueno, no, Oscar, pues nada, ha sido un gusto tenerlo aquí, ha sido un gusto compartir pues con todos ustedes esta conversación, de verdad, muchas gracias por haber venido, gracias por haber pues aceptado este espacio para hablar, para escuchar a Oscar, que pues más allá de cualquier cosa, creo que siempre es un gusto escucharlo, aprender de lo que tiene que decir siempre es muy valioso. Entonces, pues nada, con esto terminamos este podcast, terminamos esta temporada. Gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado aquí en este en vivo, gracias a ustedes. Y pues nada, nos vemos el próximo año, ojalá con muchas más historias, ojalá con muchos más invitados y pues con ustedes, obviamente. Gracias por estar aquí. Oscar, mil gracias como siempre, un gusto. Y nada, así terminamos. Chao, nos vemos en el próximo. Chao, gracias. ¡Listo! ¡Bravo! Muy bueno. Muy macho, gracias. Un placer.